Belalbar Noticias presenta Herederos. Hablar de Miguel Hidalgo, de Benito Juárez, de Emiliano Zapata, de José María Morelos y Pavón, es hablar de la historia de México. Pero, ¿qué hay de sus descendientes? De sus hijos, de sus nietos, de sus tataranietos. Hola, soy Juan Manuel Velasco Álvarez y los invito a que me acompañen en los próximos 60 minutos a su programa Herederos, en el primero de su serie, con la escritora Carolina Eugenia Rabaté Castilla, tataranieta de don Mariano Hidalgo y Costilla, el hermano menor de don Miguel Hidalgo y Costilla, el padre de la patria. Comenzamos. Nos encontramos con la única descendiente en línea directa de don Miguel Hidalgo y Costilla. Para mí es un placer saludar a Carolina Eugenia Rabaté Castilla, tataranieta de don Miguel Hidalgo y Costilla, y vamos a platicar el día de hoy con ella acerca de esta fascinante historia, que después hablaremos de dos libros que ella misma es autora, Dos guerras unidas por el amor. Doña Carolina, muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Manuel. ¿Cómo es esta descendencia de don Miguel Hidalgo y Costilla? Bueno, realmente don Miguel fue el hermano mayor de mi tatarabuelo, don Mariano Hidalgo y Costilla, que era el hermano menor, el más querido de don Miguel, el que estuvo con él siempre junto a él en todas sus gestas, que estuvo, como lo has visto o lo van a ver ustedes en el libro, el 16 de septiembre de 1810. Lo acompañó en todas sus gestas hasta el momento en que es fusilado don Miguel. A través de la historia desconocida, se dice que fusilan también a mi tatarabuelo, a don Mariano, mas no es así. No estaría yo aquí, por supuesto. Y siempre hemos dicho que la verdad tiene varias aristas. Así es. La verdad histórica, la verdad de la oposición. Recordemos que acabamos de terminar un periodo de oscurantismo, decimos los liberales, un periodo de 12 años donde los conservadores pues trataron de ocultar precisamente la historia de nuestra nación. Así. También sabemos que parte de los gobiernos, 80 años, 70 años de gobiernos liberales, pues también la historia la hicieron a su manera. Claro, pero claro. Esas dos historias tienen una verdad, y esa verdad la hemos visto que en el libro Dos guerras unidas por el amor hay testimonio, sobre todo escrito, que es algo muy importante y que para muchos que vamos a platicar en el resto de, esperemos que de varios programas, Así. conoceremos la verdad de línea directa de quién fue don Miguel Hidalgo y Costilla, de quién fue su hermano, de quiénes fueron sus hijos, Sí. y sobre todo, quién es Carolina Eugenia. Obviamente, para poder empezar con el linaje, había que hablar de cómo, no sé cuál será la mejor forma que quieras platicarnos de tu árbol genealógico, si empezando de quiénes son tus padres, tus abuelos, o como lo hiciste en el libro, que empiezas Desde arriba. de arriba hacia abajo. Pues mira, yo creo que de arriba para abajo, porque es la forma en que se entiende cómo dos familias liberales se unen en las grandes gestas de nuestra nación que formaron la patria que tenemos ahora. Simple y sencillamente, estos dos movimientos y estos hombres que me tocaron azares de la vida, del destino, ser yo la que recibió todo, la que guardó, conservó ese patrimonio, y que un día me di cuenta que tenía yo la obligación de dar a conocer, que no nada más era mi privilegio, ya ves que privilegio sin obligaciones no vale, era también mi obligación darlos a conocer, para futuras generaciones. Entonces te diré, don Miguel fue un hombre, como todos sabemos, fue un sacerdote, tuvo un hermano mayor que murió, de donde él tomó
lugar, y tuvo un hermano menor. No vamos a entrar en las guerras ni en cosas por el estilo. Pero don Miguel fue un hombre que tenía el don de la lengua. Era un hombre muy fácil para aprender lenguas. Aparte del italiano, del latín, aparte del francés, del inglés, que lo dominaba las lenguas más importantes de nuestro pueblo, que era el otomí, que era el tarasco y el náhuatl. Entonces él se comunicaba con su gente, contaba mi abuelita Carolina, que le contaba a su vez su papá, que él desde chico, en la hacienda de sus padres ancestros, que eran don Cristóbal Hidalgo y Costilla y doña Ana María Gallaga, él en esa hacienda se iba con los indios, que tenía los mozos, las nanas, los cocineros, etcétera, etcétera, ¿no? Que había. Entonces él se iba con ellos a platicar y ellos le enseñaron su idioma, su ideología, sus costumbres y sus tradiciones. Aquí podemos hablar de que el momento que rescata las tradiciones, que después tendremos la oportunidad de platicar específicamente de esa imagen que ha unido a los mexicanos por varios siglos y que fue el estandarte de don Miguel Hidalgo, que fue el estandarte de la Guadalupana. También vamos a ver que Hidalgo, la identidad, y esto tú me dirás si estamos mal, la identidad con el pueblo, más que el estandarte o parte del estandarte, también fue esa identidad y esa cercanía con los indígenas. Desde luego, él ve el sufrimiento, él ve los abusos, él ve todo lo que está. Tú sabes que él perteneció a la masonería, aunque mucha gente no lo quiera aceptar, a la de aquellos tiempos. No te podía decir exactamente qué rito tenía, pero él era masón como toda mi familia. Él sabía, a él le daba mucho disgusto que no le permitieran que se sembraran olivos para que se produjera aquí el aceite de oliva y lo tuviéramos que importar de España. Él le daba mucho, entonces empezó a sembrar olivos, yendo contra las leyes de la corona. Él le daba mucho disgusto que no se pudiera hacer seda en México, porque no podíamos traer los gusanos de seda y las moreiras para que se hiciera la seda. Y él siembra moreiras y empieza a hacer. Le da mucho disgusto que él, siendo el mejor teólogo de la Nueva España, no digamos América Latina, porque no existía, sino de la Nueva España, no pudiera ocupar un cargo superior al de cura, porque los obispos y los cargos superiores dentro del propio clero eran nada más para los que venían de España a México, que no conocían nada de México, nada de sus tradiciones, nada de sus gentes, no lo sentían. Y eso a él le molestaba mucho. Hablar de Miguel Hidalgo y Costilla, por ejemplo, en Michoacán, hablar de la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, es hablar de un movimiento constante. Lo estamos viendo en la actualidad, como en Guerrero, Michoacán, Oaxaca, se levantan los estudiantes en contra de injusticias, de lo que ellos piensan que es injusticia. Siento que no nada más tú, sino el pueblo de México también heredó esa fuerza, ese coraje por ver las cosas mejor. Pues sí. Los papás de don Miguel Hidalgo y Costilla, y en este caso tu tatarabuelo, eran de origen español. Eran españoles. Y él, para haber entrado a tomar la carrera de sacerdote, tuvieron que hacer la pureza de sangre, porque de otro modo tampoco podían ser sacerdotes. Ya después, cuando toquemos el tema de la teología indígena y de la Virgen de Guadalupe, no se les permitía ser más que hermanos legos,
O sea, los que barrían, trapeaban y demás. No sé si tú conozcas qué es la pureza de sangre, ¿en qué La consistía? pureza de sangre era que empezaban a ver, tu madre española, hija de españoles, nieta de españoles, bisnieta de españoles y tataranieta de españoles. Tu padre, nieto de español, nieto de español, bisnieto de español, tataranieto de español. Si en tu sangre todos eran limpios, no había habido la abuelita indígena o la tatarabuelita indígena, no, todos tenían que ser españoles, 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 y entonces esa persona se le consideraba con pureza de sangre. Su sangre era pura española, aunque hubiese nacido en México. Pero pese a todo eso, no tenían ningún derecho. Ahora quisiera romper esa liga de don Miguel Hidalgo, que habrá tiempo de hablar de él, porque me interesa más de aquel hombre que no conocemos, de su hermano menor. Bueno. ¿Cómo era él? Mira, tengo entendido, le llamaba, mi tatarabuelo, mi bisabuelo, le llamaba doctor. No sé si él realmente estudió medicina. Creo que era algo así como medicina homeopática, o lo que en aquella época podía haber sido medicina homeopática. No estoy muy segura que haya ido a ninguna facultad a estudiar, pero debe haber aprendido por medio de todas la medicina. Pero él es un hombre que quiere mucho a su hermano mayor. Lo ve, lo admira y todo. Entonces él va con él a todas partes, a todos lados. Él está en su casa, está en sus tertulias, en donde don Miguel pone obras, imagínate, francesas. Bueno, el escándalo, le llaman la pequeña Francia. Bueno, todo, él siempre como que no le importó mucho aquello de los escándalos, sin dejar de haber cumplido todas sus obligaciones religiosas. Y ahorita te voy a decir por qué te puedo afirmar esto. Pero de Mariano, que es el que nos toca, él va con él hasta el final, hasta Chihuahua. ¿Qué diferencia de edad había entre ellos? Debe de haber habido, pues, unos 10 años quizás, 10, 12 años, porque había hermanos entre medio, puros varones, fíjate. Y acuérdate que en aquella época nacían niños, se morían, y la mamá volvía a encargar, y esos no los contaban, ¿no? En aquella época las señoras no platicaban el niño que perdían, no se platicaban los abortos y cosas de esas. Esa era una cosa muy íntima, muy privada, ¿no? Entonces, o niños que simplemente se perdían en el camino, se morían antes de nacer. Entonces, por eso hay mucha diferencia de edad. 10, 12 años en aquella época era toda una edad enorme, ¿no? Y además, me imagino que haber sido difícil y a la vez fácil, y como decías hace rato, muy simbólico para él, porque si ahora nosotros admiramos a nuestros hermanos mayores con tanta tecnología y con tanta modernidad, pues ya hasta nuestros hijos ya agarraron un rumbo. Antes nos sentábamos en la mesa con el papá a la hora de la comida. A la hora de la comida se platicaba lo que nos la sobremesa, la sobremesa famosa, que era obligatoria en muchas familias mexicanas. En muchas familias, incluyendo la de mi casa. En el caso de Mariano, el inicio de la independencia, este movimiento que había, por lo que me comentas, se pega, o sea, pega sí, a Miguel. Exactamente. A Miguel Hidalgo. Y lo acompaña en el momento del grito. Y hablas de la religiosidad y del liberalismo. Tus libros hablan mucho de cómo te imaginabas parte de ello. Hay documentos que comprueban la existencia de, pero ¿cómo te imaginabas esa convivencia entre el liberalismo de aquella época, que era muy difícil, y el ser religioso? Bueno, es que quizás tomando
por lo que a mí me ha llegado a través de mi línea, la religiosidad es el conocimiento y la entrega a tu ser supremo, al Padre Eterno, como yo aprendí. Que poca cosa tiene que ver con todos los señores que administran la iglesia, por así decirlo. Lo que le llamamos el alto clero. Por pocas cosas. En mi casa fueron anticlericales a morir. Algún día que se abra ese baúl, van a ver un escrito de mi abuelo que quiero contarles cómo va a estar el asunto. Fueron muy anticlericales, pero en aquella época solamente la gente de dinero, de posición, podía llegar a ser, lo máximo que podía hacer era o militar o cura. Claro. Punto. No había dos. Claro. Nada de que yo me voy de ingeniero a construir puentes y otra gente se iba a ver a hacer que otra cosa. La gente elegía. Los hermanos de la mamá de Don Miguel, por el lado de los Gallaga, eran gente de mucho dinero. Y había muchos curas dentro de ellos. Y ellos toman, como se acostumbraba que los tíos mayores tomaran a uno o dos de los hijos de una familia y se hicieran cargo. Entonces toma a dos de los hermanos, Don Miguel y su hermano Nicolás, me parece que se llamó, y se los llevan y los forman y los siguen en la línea del sacerdocio, porque aparte era una tradición y era un honor y era un orgullo que en la familia dijera: tenemos 2 sacerdotes, 3 sacerdotes. Y ya no se diga las muchachas que eran las monjas coronadas y todo lo que iba de acuerdo con ello. Entonces, por eso viene esa parte. Sin embargo, sus ideas, como las de mi casa, somos muy religiosos y a la vez muy liberales. Sus ideas eran liberales, de justicia, de buen trato, de rectitud, de honorabilidad, de no transar a nadie, de que las cosas sean justas y rectas. Ya tendremos la oportunidad de ver las frases de la institutriz de tu libro, que narra a tu mamá cómo comportarse en la época, ¿no? En la época. Y estamos hablando de cuántos años han pasado, cuántos años se conservaba, algo que hoy se está acabando. 100 años de diferencia, porque la institutriz es de 1912 y estamos hablando de 1910 o un poquito antes. Pero vamos a una parte que es muy importante de mi abuelo, de mi tatarabuelo, don Mariano. Le voy a decir abuelo para no ponerle tantos adjetivos. Porque de hecho sería abuelo. Sí, entonces, abuelo. Le decían doctor. Decían doctor. Pero bueno, ¿cómo fue? Él va con su hermano, a donde su hermano lo lleva. Y llega hasta Chihuahua. Y la historia, acres discusiones que he tenido yo. Hablamos de la detención de don Miguel Hidalgo. De don Miguel en Chihuahua. Ya después que lo traicionan, no nos vamos a meter en todo ese tipo de... Tendremos la oportunidad. Ya será otra cosa de historia. No vamos a hacerla agradable para que la gente pues les interese un poquito, ¿no? Llega a Chihuahua. Juzgan a don Miguel. Ya le habían dado la excomunión. Y se la da. ¿Quién le da la excomunión a don Miguel? Su íntimo amigo, el obispo Abedi Queipo, español, con el que él jugaba cartas. ¿Qué querían que jugara y qué querían que hiciera la gente de 1800 y de 1700, que no había ni radio, ni televisión, ni absolutamente nada? Se veía con unas velas y la gente se levantaba con la luz del sol y se acostaba con el ocaso. Así, simplemente.
y prendían velas de cebo y lámparas de cebo. Pues los señores jugaban cartas, las señoras recitaban por acá y algunas tocaban pues los clavicordios porque no había piano, y eran las tertulias que se hacían en familia, pero los señores se juntaban a jugar cartas, naipes. Claro. Naipes. Que de seguro has de haber, a lo mejor en tu vida has de haber heredado los famosos candelabros de la época, las famosas Pues planchitas de carbón. De carbón. No me tocó eso, me tocó nada más el tintero de doña Paula. Pero bueno, ellos se juntaban y como curas, los dos, se platicaban todo. Cuando él se levanta en armas contra el rey que representaba a Dios en la tierra, cosa que don Miguel pues no acepta, digo, es el rey es el rey, pero no es Dios. Entonces, cuando él se levanta, la excomunión es pavorosa. Le maldicen literalmente desde las uñas de los pies, el pipí, el popó, lo que come, los dientes, los ojos, la nariz, lo que se suena, el último pelo. Pero nunca le ponen que falta sus votos de castidad, que tiene hijos. Y como yo comenté con un monseñor muy inteligente, historiador, dijo, Bocato de Cardenal hubiera sido para él decir, tienes hijos. Claro. Entonces, ya, irremediable. Y como curas que se conocían, tenía que haberlo sabido. Como amigos se lo platicaban, como tú puedes platicárselo a tu amigo o tú al tuyo, ¿no? Entonces, eso sucede. Llegan, vamos a decir que llegan ya a Chihuahua. Le hacen un juicio. Don Miguel nunca dice que tiene hijos, jamás en ninguna declaración acepta el tener hijos. Siempre acompañado de su hermano. Siempre acompañado de su hermano. Mariano. Llega a la hora de la celda y que lo van a fusilar. Don Miguel tenía muchos medios económicos. Tenía sus propias haciendas, sus propios negocios, era un hombre próspero. Claro. No era un hombre que vivía de la limosna ajena. Era un hombre próspero. Tenía muchos negocios de los que se mantenía el resto de la familia. Que tengo entendido que don Miguel Hidalgo, parte de las escuelas de indios, parte de las granjas, pues eran para financiarse con lo que él hacía, ¿no? Con lo que él creó. Claro, él era justo y él era generoso. Que ahorita, haciendo un paréntesis, el tener hijos, que se les ha juzgado muchas veces a los sacerdotes, poca gente o pocas veces el clero reconoce que existía el derecho de pernada. No sé si has escuchado de él. Claro. El derecho de pernada, que no era más ni nada, que tenían que traer a las hijas vírgenes para que el sacerdote, antes de casarse, comprobara que era virgen. Entonces, muy buena comprobación. Sí, sin ser virgen, pero pues ya. Pero no, eso no sucedía. Eso no, con él no hubo nunca el comentario de que hubiera sucedido. Y no lo hay, porque a la hora de fusilarlo, a él lo fusilan de frente, con un tiro al corazón. A don José María Morelos y Pavón, en su juicio, él admite tener 3 hijos, posiblemente un 4. Ahora vamos a ver otra cosa. Bueno, ya nos desviamos de mi bisabuelo, del abuelo Mariano. Pero hay una cosa. En aquella época, los hijos que no nacían dentro del matrimonio eran hijos bastardos y no llevaban el apellido del padre. Punto. Y ahí tenemos a Juan
Nepomuceno Almonte, que es el hijo sabido por todos de don José María Morelos y Pavón, y jamás llevó ni llevará el apellido. Entonces, toda aquella gente que diga yo soy Hidalgo, porque desciendo de don Miguel Hidalgo, no puede ser, porque no llevaban el apellido. Si hubiese tenido hijos, no hubieran llevado el apellido. Claro. Punto. Así de sencillo. Vino a ser hasta el 1950 y tantos, en el registro civil, que se cambió y se puso hijo natural, y etcétera, etcétera, se modificaron esas leyes. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de aquello. Sin embargo, esa aclaración que haces es muy pertinente, porque para poder comprobar que Carolina Eugenia es descendiente de el cura Miguel Hidalgo, y en este caso de Mariano, su hermano, pues vamos viendo los apellidos. Vamos viendo los apellidos. Cambiando. Vamos viendo los apellidos. Entonces, su hermano está allí. Y se supone, históricamente, yo he tenido acres discusiones con, pues no sé qué tan historiadores de tanto renombre, que me dicen, yo estuve en la tumba de Mariano. ¿Pero Mariano estaba en esa tumba? ¿Será como la columna de la independencia? Ay, bueno, ya. Encontrar otras cosas. No vaya a ser que no era, ¿verdad? Yo supe de entierros donde echaban piedras en el cajón. Bueno. Además sabemos que la época, tanto de la independencia como de la revolución, una manera de ocultarse o de salvar la vida, pues era eso, crear tumbas ficticias. Entonces, don Mariano se escapa, se sale, se va disfrazado. No me preguntes de qué se disfrazó, pero se pudo haber disfrazado de arriero, de señora con la canasta y el rebozo, de mozo. Vete tú a saber. Él se va, se retira de la vida pública, porque don Miguel, no solamente los Hidalgo y Costilla están excomulgados. Se deja de usar el apellido Hidalgo y Costilla, porque están excomulgados, no quieren saber de ellos. Él se retira, se mantiene, diríamos, en el idioma actual, de bajo perfil, para que no se entiendan las personas. Él se mantiene calladito, tranquilo, llevando a cabo los negocios de la familia, viendo todo lo que había dejado don Miguel, porque él le llevaba las cuentas a don Miguel aparte. Él era el que hacía las cuentas y le decía, tenemos tanto y hay que pagar tanto y debes tanto y nos deben tanto. ¿Tú sabes de la presencia de los otros hermanos? ¿Qué había sido de ellos? Mira, uno de ellos, bueno, el mayor se muere. Otro de ellos piden un préstamo. Pues los que prestaban eran la iglesia, nomás la iglesia prestaba. Entonces le cobran tantos intereses que están a punto de perder sus propiedades y sus cosas. Y este pobre, pues también tatarabuelo, no resiste y se trastoca. El caso está que de ellos el que queda es Mariano, en sano juicio. Hablamos un poquito de que no había fotos ni fotografías en esa época, mucho menos retratos de don Miguel Hidalgo y Costilla. ¿Cómo supimos cómo era Miguel Hidalgo? ¿Cómo se sabe que así era como hoy no lo retratan? Bueno, estas son cosas que suceden. Cuando llegó el emperador Maximiliano, pregunta cómo era el héroe. Él se sintió muy mexicano y él quiso ser muy mexicano, pobrecito, pero eso es otra cosa. Entonces él dice, ¿cómo es tu héroe? En Europa a todo el mundo retrataban, lo pintaban, obviamente, no había fotografías, ¿verdad? Pero había pinturas de todo el mundo, de la familia, hasta de los perros, ¿verdad? ¿Cómo era? No, pues no. No, pues no. No hay.
Pues no, señor, no hay retrato. Pues llamen a todos los que lo conocieron. Y ahí viene un fulanito, menganito, sotanito. Y a ver, díganle al pintor cómo era. Pues mire, tenía el pelo como aquel, y la cara como aquel, y los ojos como el de allá, y se parecía mucho a ese señor que va para allá, y caminaba erguido, y ahí anda lo que ahora diríamos un retrato hablado. Y lo van pintando. Y lo van pintando, y tenemos la foto de don Miguel Hidalgo y Costilla. En ese caso de Mariano, su hermano, no tuviste. No, porque era en aquellos tiempos y en los pueblos y en los ranchos, difícilmente iba a ir un pintor a tomar pintura de alguno de ellos. Por tu abuelita, por tu mamá. No hay alguna referencia. No. ¿Alguna referencia de que dijeran se parecía a don Miguel? ¿Eran parecidos? No, tienes idea. Ahí te voy a enseñar lo que yo tengo de los bisabuelos. Pero no. Él llega ya siendo un señorón rico y piensa que pues ya es hora de sentar cabeza, ¿verdad? Vete tú a saber qué andanzas habrá hecho. Tampoco vamos a poner las manos en el fuego por él, de don Mariano. ¿Hay alguna referencia histórica que tú puedas decir, bueno, después de que él huye, después de que detienen a su hermano y lo fusilan, lo asesinan, se podría decir la palabra, lo traiciona. ¿Cuánto tiempo lo traiciona? Qué bonito. ¿Cuánto tiempo pasaría cuando regresa Mariano Hidalgo y Costilla con ese señorío? Con eso sí. Bueno, es cuando viene a pedir a la cuñada del coronel Ayala, que estaba casado con él. O sea, doña Trinidad Campos es cuñada del coronel. Es una jovencita. Y más o menos esto viene siendo como 10, 12 años después. Ya que, acuérdate, todos los problemas que hubo, cuántos años duró nuestra independencia, cuántos problemas hubo de la independencia, todo que se consuma hasta 1821. Entonces ya las cosas se medio tranquilizan, ¿verdad? Ya más o menos se tranquilizan, más o menos entre el 22 y 23, él va a Celaya, porque la familia es donde ellos se mueven entre Guanajuato y Michoacán, que no estaban muy bien definidos los estados, y pide la mano de doña Trinidad Campos. Ahorita que hablas del origen, ¿también era de Guanajuato? Tú, seguramente. Pues Mariano. Deben de haber sido, porque estaban muy unidos Michoacán y Guanajuato. No se habían delimitado los estados como tal, como ahora que los tenemos perfectamente, hasta aquí llegas y de aquí para allá ya estás en otro estado. Había mucha unión. Entonces se supone que ellos, aparte la hacienda de Corralejo, estaba en Guanajuato. Él llega y pide la mano de doña Trinidad acá. Se la concede, aunque en la actualidad sería una aberración que un señor de 58, 60 años venga a pedirle la mano de una señorita de 17 y la señorita tampoco lo acepta. Pero en la actualidad ninguna de nuestras hijas o nietas acepta a un señor de 60 años que le digas que se va a casar por rico que sea. A menos que hablemos de Oaxaca, ¿no? Lamentablemente. Bueno, pero eso es otro nivel. Claro. Es otro nivel. Aquí estamos hablando de los... Entonces se casa, muy bien casada, tienen 2 hijos. No sé, volvemos a lo mismo, si en el ínter se haya muerto el primero o el segundo. El caso es que le sobreviven 2 hijas mujeres. Por lo cual tampoco se puede decir que pueden heredar el apellido Hidalgo y Costilla, porque son mujeres. Fortunata y Paula. De Paula descendemos nosotros, esa es la línea.
Fortunata se casa y es muy poco afortunada. Dicha por el diario de su cuñado, el que se casó con doña Paula, la otra hija. Ellos nacen estas dos niñas y ¿qué crees? Que se muere don Mariano, ahora sí de veras. Ahora sí de veras se murió. Y está enterrado en Celaya. Fecha, dice mi bisabuelo Augusto, que no sabe cuándo murió su abuelito. Pero está. Entonces, la familia del coronel, tú sabes que en esos casos, el señor Don, pues se hacía cargo de toda la familia, claro, de la cuñada, los hijos, se vienen a México y hacen un traslado, imagínate, de Celaya llegar a la Ciudad de México. Entonces ahí viene el coronel, la esposa, la pobre viuda, porque la viuda era protegida, y mucho más dentro de nuestras costumbres. Me refiero a de las que estamos hablando, ¿no? Pues viene la viuda con sus dos hijas. Y aquí conoce Paula y Fortunata. Paula y Fortunata. Se casa Fortunata, que como te digo debe haber sido muy poco afortunada, porque en lo que el bisabuelo escribe, el esposo, su cuñado, dice: hoy murió mi cuñada, quien fue una mártir y víctima. Dije yo, qué barbaridad. Así le habrá ido a la pobre. Pero sé que se murió de parto. Y ahí quedó el asunto. Ya. Queda nada más Paula. ¿Y producto de ese parto hubo algún descendiente? No. Ahí se murió y se murió todos. Ahí se muere ella con todo como se acostumbraba en aquella época a morirse completitos. Todo lo que había se murió. Entonces se queda Paula nada más. Paula se casa con don Luis Gonzalo Castro Manríquez de Lara. Ya sabes, nos encantaban los nombres largos. Ahora no cabrían en la computadora, pero así eran. Nombres tan largos obedecían a la costumbre. La alcurnia. Entonces él es otro liberal, junto con toda su familia. Él es un liberal, y cuando yo era chica, pues sí, muy chica, desgraciadamente, el más chico de los hermanos de mi abuelita, 40 años de diferencia entre mi abuelita y su hermano el más chico, sí. Mi abuelita era la mayor. Si mi abuelita decía que bailaban, y si mi abuelita decía que se sentaran, se sentaban, porque era la mayor. Por eso es que me tocan a mí las cosas, porque todo va a dar a su hija mayor. Y como la hija mayor, que es mi abuelita Carolina, tiene una sola hija, y esa sola hija tiene otra sola hija, que soy yo, por consiguiente, por eso es que yo tengo los documentos y las cosas que se han venido salvaguardando a través de literalmente de los siglos. Se viene doña Paula, a mí nos contaba y decía él: fíjate, hija, que mi abuelo hizo unas leyes, porque fue abogado, y me decía, hizo unas leyes de la Constitución del 57. Ay, sí, tío, qué bueno. Ay, sí. Cuando le pregunté qué leyes, o cuando le preguntó a alguien qué leyes, y él, y como cada vez que íbamos a la escuela de chiquillas, y decíamos, ay, es que nosotros descendemos de Miguel Hidalgo y Costilla, casi te daban panda. Sí, porque así somos los seres humanos, ¿no? Casi te daban panda. Ay, sí, cómo no. Se morían de risa, te hacían la burla. Pues, que escribió uno, ay, sí, qué bueno. Pues mira tú, qué bueno que escribió escribió o ayudó a escribir algunos de los artículos de la ley del 57, de la Constitución del 57. Fíjate qué dato tan importante,
por no haber hecho caso, pero pues ni modo, no se puede todo. Pero al leer su diario de este bisabuelo, veo que dice: el 2 de enero de 1858, mi hermano Rafael es baleado junto con la gente. Él comandaba a la gente que están peleando por el gobierno constitucionalista. Y entonces ahí es cuando digo, pues sí, fue cierto, que uno escribió o ayudó o estuvo presente en los artículos de la Constitución del 57 y su hermano muere defendiendo el gobierno constitucionalista. Y como tú ves, allá afuera tenemos la bayoneta de su pues rifle Mauser, no sé qué sería, mosquetón o quién sabe con qué dispararían en aquella época, que se conservó de familia en familia. Mi abuelita lo amaba tremendamente y pues yo lo sigo conservando y está allí, que es la bayoneta de eso. Entonces dices, pues es cierto. ¿Qué te quiero decir con esto? Que yo fui comprobando lo que yo escuchaba con datos. Yo soy una persona que, ¿qué te diría? Quizás no soy de fe ciega. A mí me gusta comprobar las cosas, averiguarlas y que me den una razón y un porqué. ¿Por qué esto? ¿Por qué crees o por qué no crees? ¿Por qué está o por qué no está? Entonces yo fui comprobando. Yo me metí a estudiar 4 años Historia de México en el Helénico para poder acomodar en mi cabeza los hechos históricos de mi patria y dónde encajaban mis gentes, para poder decir, bueno, sí, muy bien esta revolución y estos por qué, cómo estuvo, y Carranza y Villa y a ver, ¿cómo? Era para que yo supiera cómo estaba. Y entonces fui comprobando los dichos y las historias, que mi abuelita era una gran platicadora. Era una mujer que te podías pasar horas escuchándola, sus pláticas, sus anécdotas. Si tú leíste el libro, tú te habrás dado cuenta cuando salen de Campeche, que vienen las fuerzas de Victoriano Huerta y salen, y ella, después de una tragedia que era como para que acaba riéndose. Tiene un sentido del humor extraordinario, ¿no? Son cosas que yo escuché. Entonces así fui comprobando una cosa con otra. Luego doña Paula, la abuelita Paula, están sus escritos a su hijo, el papá de mi abuelita. O sea, doña Paula es la mamá, la abuelita de mi abuelita. Claro. Entonces, ahí dice el viejo, que en aquella época las mujeres no escribían, no se les permitía escribir ni con una tiza de carbón. Escribir letras ni con una tiza de carbón. ¿Qué quiere decir? El 99% de las mujeres de aquella época eran perfectamente ignorantes. No sabían leer y lo único que leían, que lo dice la condesa que viene acompañando a Carlota en su viaje desde Austria, que en México le extraña mucho que las señoras solamente leen el libro de misa. Ya cuando viene Carlota ya estamos un poquito mejor, acá andamos por los años 10,
pero que solamente leen el libro de misa. Que entre comillas, supongo que en esa época seguía siendo latín, ¿no? Latín y español, porque más bien eran libros de misas de oraciones. Aquí te enseñaré posteriormente el álbum a donde están todas las fotos originales de los personajes de los que te he hablado, menos de don Mariano. Había fotografías. Doña Carolina, creo que hay mucho de la historia, diríamos hoy la verdadera historia de don Miguel Hidalgo y Costilla y sus descendientes, vistos y palpables en la figura de una gran señora, doña Muchas Carolina gracias. Eugenia Rabaté Castilla. Muchas gracias. Muchas gracias por esa atención y pues cerrando el baúl, cerramos esta primera parte de nuestra serie El baúl de los recuerdos de doña Carolina. Muchas gracias. Están ustedes viendo Herederos, una producción de Belalbar Noticias. Herederos.